Tocaría el verso 12 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que a la letra dice así en el nombre de Jesús. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verso 14 dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dentro de muchos temas descuidados de la Escritura para ser enseñada, ser compartida y ser predicado, es el asunto del perdón. El Señor puso como condición para ser perdonados por el Padre, en base a la fe en el sacrificio de Cristo, uno tiene que perdonar al prójimo. Buena parte de los problemas del espíritu y del alma y de enfermedades corporales, enfermedades nerviosas, variedad de cáncer, muchas veces se debe porque dentro del corazón están insertados como clavos puntiagudos, como espinas, que molestan las vidas por la falta precisamente de un espíritu perdonador. El hombre en su propia capacidad humana no puede perdonar. Aun cuando diga que sí perdona y aun cuando llora. No perdona. Porque el único quien hace realidad el perdón en una persona es el Espíritu Santo. La mayoría de la gente dice:
Perdono, pero nunca olvido. Se dan falsas manifestaciones tocante al perdón. La gente se abraza en los altares y piden perdón, pero solo para salvar una apariencia. ¿En cuántos realmente habrá un genuino perdón? Digamos, si alguien está enfermo porque no tiene espíritu perdonador, no va a haber ninguna salida, ningún método para que se sane. Y la persona misma no podrá hacer nada por sí misma. Debe de acudir a Dios para poder perdonar como Él quiere, como Él espera. El salmista, cuando se confronta y se enfrenta a Dios, no para rebelión, sino que se enfrenta en su condición de humano, de imperfecto, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Además de que da origen a malestares mentales, espirituales, físicos, la falta de perdón, es un estorbo para que Dios no oiga la oración. Todos queremos que Dios nos oiga y que conteste palabra por palabra. Pero en este caso, Él también espera que uno perdone. Porque en el perdón está la salud. Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, la iniquidad es un asunto complejo que se posesiona del corazón. Dentro de esa complejidad está la falta de perdón o la carencia de un espíritu perdonador. Muchas parejas viven solo para salvar una apariencia, porque problemas que se han dado entre ambos no ha habido una intervención del Espíritu para provocar el perdón y sanar las llagas, las heridas que supuran materia prácticamente.
Muchas veces puede darse también que ante un error, ante una equivocación o ante el pecado de un hijo o de una hija, cuando solo se ha salvado la apariencia, y no ha habido un perdón profundo y verdadero, continuamente se recuerda el problema. ¿Cuánto daña el corazón de la esposa, del esposo o de los hijos? Dios perdona verdaderamente. Pero el perdón encuentra tropiezo en el hombre porque el hombre no perdona. El hombre manipula el perdón. El hombre, ante tanta crueldad e injusticia en el transcurso del tiempo, sus altos jerarcas han pedido perdón. Pero ¿qué de los resultados? Las gentes quieren que se les perdone, pero ellos no perdonan. Por eso dentro del Padre Nuestro, el Señor habló de este principio que hay que perdonar. Si se vuelve a sacar a luz y se comenta aquello que supuestamente está perdonado, allí no ha habido perdón. Y por ende, Dios tampoco perdonará y habrá estorbo a la oración. Perdónanos, como también nosotros perdonamos. ¿Cuánto problema se tendría que evitar o se evitaría si se perdonara? Buscar el perdón que fluye de Dios, que fluye de la palabra. La Escritura dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, porque la falta de perdón llena a la persona de amargura. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
La falta de perdón lleva a la amargura. Y lleva a la contaminación. Porque la persona amargada comparte con otras personas, primero con el círculo de la familia, el círculo de sus más allegados y otras personas. Hacen que otras personas se prejuicien, piensen el mal, se amarguen y le paren la cara a otro. Todo porque no ha habido un auténtico perdón. Ha habido un perdón pero religioso, denominacionalista, sectario. Religioso. Pero el perdón que viene de Dios, y cuando los hombres lo practican, es saludable para la integridad de la vida de los hombres. Por eso dice, mirad bien. Mirar bien hacia la mente, hacia el interior. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Las fricciones y fraccionamiento que se dan en los grupos religiosos ha propiciado un ambiente en donde no se perdona muchas veces. Se mueren las personas sin haber perdonado. Y es que también entra el problema de la soberbia, el orgullo, la petulancia. Porque por lo general es que la mayoría dice, fue él, fue ella o fueron ellos, son los culpables o los que me ofendieron. Ellos tienen, dice, la obligación de venir a pedirme perdón, dice. Cristo dijo que si ya al depositar la ofrenda uno se recuerda que alguien tiene algo contra uno, deja ahí tu ofrenda y ve y pídele perdón y después preséntalo. El ofendido es el quien va porque hay tanto problema que se ha visto en el transcurso del tiempo sin qué y para qué muchas veces.
hay gente, mucha gente amargada por la falta de un espíritu perdonador. Yo me pregunto, ¿irán para el cielo? ¿Qué tanto es real que van para el cielo? Si eso de entrar al cielo no es cosa que yo me jacte y diga, por fe voy derecho para el cielo. Pero si no tiene espíritu perdonador, solo van para el cielo los que tienen inscritos sus nombres en el libro de la vida. Los que día a día progresan y se desarrollan en la madurez, en el perdón, se desarrollan en la gracia. Porque si no perdonáis a los hombres, dice, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Yo he oído de casos en que los consejeros que le dicen a los pastores amanecen y van a tomar café toda la noche y no logran que haya un reconcilio entre una pareja o entre gente que tienen problemas. Y es que otra cosa, cuando hay un verdadero perdón, debe de haber un resarcimiento de aquello en que se ofendió. Está normado en la palabra en que no se debe manipular el perdón para olvidar, reponer, resarcir. Por eso cuando se ve la conversión de Zaqueo, él dice, he aquí la mitad de mis bienes, digo, doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, digo, se lo devuelvo cuadruplicado. Un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión implica una renuncia a todo. ¿Qué se entiende? Jesús llega a la vida. Por eso cuando uno lee la Escritura, uno no acepta que toda la gente que dice que es salva, que ya aceptó a Cristo, que van para el cielo, eso el fruto lo dirá. Por eso uno tiene que examinarse hasta qué punto es cierto aquello que uno dice.
Cuando no hay un espíritu perdonador, está bajo duda la conversión de la persona. No se sabe realmente si la persona es salva. Como es interesante de que se busque a Dios en oración y en clamor y reflexionar muy seriamente de nuestra condición actual y de nuestro destino futuro. Probaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice, a no ser que estéis reprobados. El asunto del perdón es algo que se debe de tratar continuamente. Porque hay grupos en distintas partes del mundo. Los grupos se reúnen en las cuatro paredes. El uno o los unos se esquivan a los otros para no dar la cara, no dar plática, porque no ha habido perdón. Por eso se necesita la intervención de la palabra y del Espíritu Santo para vivir en toda su realidad lo que es el Evangelio. Para no engañarse ni engañar a la gente. Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ofensas, equivocaciones, errores, fallas, cuanta cosa se promete, o mejor dicho, se comete en contra de los miembros de la familia o del prójimo. ¿Qué liberación se experimenta cuando alguien perdona? La misma persona experimenta liberación en su alma, en su espíritu, en su mente y en su cuerpo. Porque es saludable en todo aspecto perdonar. Perdónanos nuestras deudas. Estimado hijo o hija, le queda el camino de perdonar a sus padres. Sé que es difícil y muchas veces es imposible para el hombre, pero hay que orar para hacerlo. Los padres también tienen que perdonar a los hijos.
Mucha gente ha fracasado y están deshechos en el mundo y están por morir, y otros han muerto por la falta de lo que es el perdón. Hogares desintegrados por la falta del perdón. Y el hombre le gusta que le perdonen, pero no le gusta perdonar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué interesante meditar, pensar en oración y a la luz de la palabra y del Espíritu Santo. La falta de perdón en muchas vidas lleva años, y otros, como dije, murieron, pasaron varias décadas y no perdonaron. Y otros creen que pueden hacer y deshacer. Hasta hay gente que dice, bueno, usted es creyente, me tiene que perdonar, me tiene que aguantar, dice. Que hay gente muy equivocada, ¿no? Con hecho pensado ocasionan el daño. Ese evangélico dice, me tiene que perdonar, dice, me tiene que aguantar, dice. Es un grave error lo que se comete, ¿no? El perdón no lleva a una vida de libertinaje, sino que lleva a una vida de equilibrio. El perdón está ligado con el arrepentimiento. Si alguien ha de pedir perdón, debe ser movido por el perdón que viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el agente, la persona quien produce el perdón en los corazones en base al sacrificio de Cristo. Y Él es el quien borra, ministrando los méritos de la muerte de Cristo. ¿Cuánta gente amargada dentro y fuera del evangelio? O lo que se llama evangelio. Porque dentro del verdadero evangelio existe perdón. Existe no mencionar más el problema. ¿Qué se entiende? Se perdonó. Las personas se dirigen y hacen otras cosas y se descuida, por ejemplo, en este caso que estamos meditando en esta hora, el asunto del perdón. Se debe de clamar, se debe de orar. Que de verdad haya una producción del perdón por obra del Espíritu.
No es cosa de decir, pase aquí al altar y pídale perdón y dele un abrazo, porque eso se hace mucho. Y la gente por presión, por educación, por timidez lo hacen. Pero no lleva sinceridad alguna. Estimado televidente, examinemos nuestros corazones. Si no hay amargura como consecuencia de la falta del perdón. Porque cuando nos acercamos a Dios, queremos que Dios nos perdone. Pero ¿qué tanto perdonamos? Anocheció, no perdonó. Amaneció, no perdonó. Llegó al mediodía, no perdonó. Eso de ser gente resentida, ser gente que no perdona, es problema del carácter, del espíritu, del alma, de la mente. Es obra de la vieja naturaleza que el hombre necesita liberarse de ello. En donde no hay perdón, no puede haber paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, pero yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pidámosle a Dios un espíritu perdonador que en ningún momento nos asalte y se posesione de nuestro corazón un espíritu no perdonador. Porque eso hace que las personas se autodestruyan. Que les dé dolor de cabeza, que se enfermen de los nervios, que no les encuentren la solución de su enfermedad. Hay que ir a Dios entonces, porque Él es el quien sana las heridas, el quien sana las llagas. Si conociéramos el tema, el asunto del perdón, nos daríamos cuenta de su ausencia, del gran daño que ha hecho la falta de perdón en muchas vidas, en muchos corazones, en muchas familias, en muchos hogares, en muchas hijas, en muchos hijos. Y eso es lo que necesita hacer el Espíritu Santo, propiciar perdón. Como alguien contaba o relataba, alguien que estaba moribundo ya para partir a su destino final. Llega alguien y le pide perdón porque sabe que ya se va a morir. Y él contesta, si me muero, lo perdono, pero si no me muero, no lo perdono. Para que veamos el gran problema tocante a la falta del perdón
y que nadie lo puede propiciar a no ser que lo propicie el Santo Espíritu de Dios, a no ser que trabaje en el corazón el Espíritu Santo para concientizar, para volver en sí, que sí se necesita en la vida un espíritu perdonador para la gloria de nuestro Dios. Pero también no ser de la gente que abusa del perdón. Sino que orarle a Dios a no volver a incurrir en el error para no producir malestar a papá, a mamá, a los hijos, a la iglesia, a la familia, a los parientes. Y Dios nos conoce en esta hora, conoce nuestros corazones. ¿Qué tanto se es libre de resentimientos, de amarguras? Pero Dios quiere obrar en esta hora. No lo podemos engañar a usted. No podemos hacer nada por nadie, pero sí podemos orar. Que Dios haga la obra. A lo menos en esta hora podría dar el primer paso, reflexionar y empezar a pedirle a Dios y decirle: Dios, capacítame para perdonar. Siempre me ha molestado, Señor, por años, porque no he perdonado. Vamos a orar para que Dios le ayude a ser perdonador y para que Dios también le perdone y que al morir haya una seguridad que de veras vaya para el cielo. Porque quién sabe, tienen que haber demostraciones, tiene que haber fruto cuando alguien es convertido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ruego por tu pueblo en toda la tierra que obres en los corazones de hombres y mujeres, que así como nos has perdonado, perdonemos y olvidemos por obra del Espíritu. Ayuda al hermano y a la hermana que por años ha tenido el problema de no perdonar. Acudimos a ti porque solo tú puedes hacer la obra. Derrama en nuestros corazones espíritu de perdón. Líbranos de ser gente amargada, resentida, enferma del espíritu, del alma y de la mente por falta de perdón. Dios mío,
Líbranos de denigrar a otros por falta de perdón. Haz la obra perfecta para la gloria de tu nombre. Quédate en esta hora por la palabra. Todo lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Dale la gracia a mucha gente para poder perdonar. Dios mío, propícialo. Tu Santo Espíritu haga la obra en los corazones, en el alma, en la mente, y ser libres para no ser contaminados por aquellos que contaminan con su amargura. Dios eterno, quédate en esta hora y haz que la palabra haga su obra como trabajo del Espíritu Santo para la gloria de Dios.